Bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar con nosotros. Estamos listos esta mañana para conversar sobre la falta de agua, el estrés hídrico, dicen algunos, que está atravesando nuestro país. Para nadie es un secreto que hay diferentes bloqueos en diferentes puntos del país, pero principalmente en los contornos de la capital por la falta de agua potable. Hace apenas unos minutos veíamos cómo se ha cerrado el paso vehicular a la altura de la colonia Montserrat, ahí por el Hospital de la Mujer, donde pues varias personas cerraron el paso en protesta precisamente del vital líquido. También hay otros movimientos que se han dado, hay otros lugares donde ha habido constantes protestas por la falta del servicio de agua potable. Uno de ellos es el Reparto Los Ángeles, en el kilómetro 14,5 de la carretera Panamericana. Ahí vamos a conversar, vamos inmediatamente a saludar a Elba Rivas. Doña Elba, que se encuentra precisamente en este momento a través de la señal de microonda, para comentarnos cómo está la situación, cuántas ocasiones o en cuántas veces han tenido que cerrar el paso vehicular, doña Elba, pero además coménteme cómo está la falta del vital líquido, como se dice, en ese lugar. Buenos días. Buenos días. Le escucho. Mire, se ha cerrado 2 veces la calle. Hemos hecho esto porque no hay agua. Tenemos 30 años de vivir aquí, de sufrir lo mismo por el agua. Siempre hemos dicho, ya va a caer 30 años. La última vez que cerramos la calle, vino el ingeniero, hablamos con él nos dio palabra que cada 3 días iba a caer el agua. El agua, el día que él vino, sí cumplió. Hasta ahora ya no ha cumplido. Ahora, el agua cayó ayer en los pasajes de abajo, en los 2 primeros pasajes. De ahí no ha vuelto a caer. Lo que nosotros peleamos es porque vivimos al lado de arriba, el agua no llega. Son 62 casas que tiene el pasaje. Entonces, lo que nosotros le pedimos a él, que cumpla con su palabra. Entendemos que ellos dicen que no hay agua, que no hay aquí. No se la pedimos todos los días, sino que por lo menos las eche 2 veces por semana. ¿Y cómo está en este momento, doña Elba? ¿Cómo está cayendo? ¿Cada cuánto reciben el servicio de agua potable? Cada 5 días, pero como le vuelvo a repetir, caen los pasajes de abajo, en los 2 primeros. Lo que es a nosotros que vivimos en la zona de arriba no los cae. ¿Será que no la echan con presión? Sí. Pues no sé. ¿Cómo están haciendo para abastecerse durante estos 5 días que no les llegue el servicio de agua potable? Pues los toca andar pidiendo agua a las que les cae. ¿Tienen que ir hasta los pasajes donde cae agua? Sí, hasta ahí tenemos que ir. Bueno, y la más reciente reunión que tuvieron con personeros de ANDA, ¿cuándo fue? Hace como menos de un mes. Fue la última vez que cerramos la calle, que él vino. Doña Elba, ¿cuántas personas o familias o cuántos hogares son afectados en este caso, en su sector, en su colonia, en su comunidad? Son varios, digamos que toda la colonia casi. Ok. Doña Elba, más adelante hacemos contacto con usted, quédese ahí con las personas que le están acompañando para volver a intervenir con usted, para volver a conversar con usted esta mañana. Gracias, doña Elba. Bueno, gracias. Bueno, vamos a presentarle a nuestros invitados de esta mañana. Quiero decirles que está con nosotros Óscar Osegueda, medioambientalista y catedrático de la UCA. Óscar, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto tenerle aquí en los estudios. Buenos días, Romeo, y buenos días a toda la audiencia de este canal. El licenciado Ernesto Urrutia del Movimiento 5 Más está con nosotros también. Ernesto, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Buenos días, Romeo, también buenos días a los amigos y amigas que están pendientes del programa. Antes de conocer la opinión de ustedes sobre este tema y qué es lo que ustedes conocen de este tema, cuál es su punto de vista sobre la crisis que se está viviendo, es importante decir que hoy a las 8:30 de la mañana el presidente de la República, precisamente junto con miembros de su gabinete, parte de miembros de su gabinete van a estar brindando una conferencia de prensa. Está citada para las 8:30 en el Salón de Honor de Casa Presidencial, Monseñor Óscar Arnulfo Romero. La convocatoria dice de la siguiente manera: de hecho, el día de ayer, el presidente de ANDA había convocado a una conferencia de prensa para anunciar una emergencia, ¿no? Por el tema del agua, y luego pues se desconvocó, como decimos nosotros, para citar nuevamente hoy a las 8:30. El presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, dice, informará sobre las medidas emergentes que impulsará su gabinete
o su gobierno para garantizar un mayor abastecimiento del agua potable. Esto de alguna manera ya es reconocer que tenemos un problema grave. Quizá muchas veces se cometió el error de decir que estas personas que salían a protestar, por ejemplo, carretera al puerto de al aeropuerto internacional de Comalapa, o los que salieron ayer ahí a la altura de Apopa, eran personas manipuladas políticamente, y ahora nos damos cuenta que sí hay un grave problema, y el hecho de que el presidente de la República vaya a dar hoy una conferencia de prensa, pues así lo reconoce, ¿no? Y qué bueno que salga el presidente junto con miembros de su gabinete a explicar cuál va a ser la acción o la medida que se va a tomar. De hecho, así dice, sobre las medidas emergentes que se impulsará para garantizar un mayor abastecimiento de agua potable. ¿Quiénes van a estar acompañando al presidente de la República para que tengan ustedes idea de cuál es la magnitud de este problema que se ha planteado? Estará precisamente la ministra de Medio Ambiente, Lina Pohl, que sin duda va a explicar sobre el impacto que el cambio climático tiene en esta situación. No es solo el hecho de que, de que las tuberías estén en mal estado, sino también hay otros factores. Estará también el secretario para Asuntos de Vulnerabilidad y director general de Protección Civil, Jorge Meléndez, el secretario de Gobernabilidad, Francis Jato Asbun, el secretario privado, Manuel Melgar, y el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, estarán ahí, y por supuesto el presidente de ANDA, Marco Fortín. Esas son las personas que van a estar acompañando precisamente al presidente de la República, Salvador Sánchez Serén. Vamos a ver, Ernesto, ¿cuál es tu opinión respecto a este tema? ¿Qué investigación, qué estudio, qué elementos tienen ustedes como para que nos puedan ilustrar qué es lo que está pasando realmente con el tema del agua? Bueno, con el tema del agua es un tema que desde hace años se viene sabiendo, ¿verdad? Organismos internacionales a nivel mundial establecieron de que la próxima crisis planetaria iba a estar relacionada al tema de la alimentación y del agua potable. En el 2008, nosotros acá en El Salvador empezamos a dar avance en este sentido. Empezamos con movimientos sociales, ¿verdad? La organización civil fue la que abanderó muchos de estos temas. Recordamos de que nosotros tuvimos una reforma constitucional que duró muchos años, de hecho 2 periodos legislativos luchando por una reforma por el derecho humano al agua. Todos estos elementos vinieron a sumar aquel esfuerzo que se estaba realizando a nivel internacional. Esto porque ya se veía venir esta crisis. Ahora lo que estamos viendo son las consecuencias de esta crisis. Aquí, históricamente, hemos tenido problemas con el agua. En algunos momentos fueron problemas de tuberías, otro la falta de inversión, pero ahora estamos viendo ya no solo problemas que tienen que ver con una situación nacional, sino también con aspectos como el cambio climático. Nosotros vemos que de repente llueve mucho un día y pasa mucho tiempo sin llover. O sea, en esto se suman varios factores, ¿no? Son varios factores los que nos están afectando. Y las comunidades pues son las que terminan pagando el precio por este descuido, por esta falta de planificación y una falta también de conciencia por parte de las estructuras que no permitieron lograr los avances como la reforma constitucional, como la aprobación de una ley general de aguas, como la aprobación de una ley de agua potable y saneamiento, que son los elementos que nos estarían permitiendo en este momento tener medidas claras a largo plazo para garantizar, por lo menos durante cierto periodo, agua potable para la población. ¿Por qué no fue posible, Ernesto, impulsar esas medidas que tú estás mencionando? Bueno, nosotros como organizaciones de la sociedad civil impulsamos todos los proyectos de leyes que se pudiesen haber generado, pero recibimos una oposición férrea por parte de los sectores que precisamente son los usuarios del agua, y nosotros tuvimos oposición de la empresa privada, de algunos sectores agrícolas, que lo que no quieren es regulación, porque precisamente la falta de regulación les ha permitido cometer abusos que ahora estamos viendo las consecuencias. Tenemos ríos altamente contaminados, tenemos acuíferos que se están agotando a una velocidad mayor a la que se están recargando, claro. Y eso es lo que nos está produciendo esta escasez de agua que estamos viviendo en este momento. Óscar, tu opinión. Óscar, estamos hablando en términos generales de cómo se ha deprimido, digamos, este tema, ¿no? Es decir, la falta de agua potable tiene varias aristas, una de ellas ya la está mencionando Ernesto, dice, bueno, mire, el problema también es que no se ha planificado o no se ha hecho las reformas necesarias. Pero quiero enfocarme primero, si me permiten ustedes, en la falta de agua potable, es decir, en este momento, la crisis que se está viviendo, sabemos que las consecuencias son parte de las que tú mencionas, ¿no? Pero tiene razón ANDA cuando dice, mire, esto tiene que ver también con la infraestructura, las tuberías antiguas, que las que están instaladas bajo tierra son precisamente para un diámetro menor
al que se necesita para abastecer a la población en este momento. Y a eso súmale la antigüedad de esas tuberías. Sí, efectivamente, quizás el mayor problema que está teniendo ahorita Andas es sobre la infraestructura de toda esta tubería vieja. Sabemos que existe tubería de más de 50 años, su vida útil ya fue sobrepasada. Y es más, ayer escuchaba yo al presidente Fortín hablando de que, bueno, está tratando de gestionar los fondos para poder hacer todo el cambio, o buena parte del cambio de la tubería en San Salvador. No estamos hablando de otros lugares, claro, que quizás también puede ser que representen un problema. Entonces, sí, realmente quizás no ha sido una política de parte del Estado de establecer un mecanismo de cambio gradual que tendría que haberse hecho, que se tenía que haber sido planificado desde el punto de vista técnico. Es decir, hemos adolecido de una planificación como país, como instituciones, no hemos pensado en un futuro. También escuchamos que muchos de los pozos ya están dando, ya su vida útil también ya caducó, es decir, ahora tenemos que perforar mucho más abajo para poder llegar al recurso, ¿no? Entonces realmente, como lo decía Ernesto, el estrés que estamos viviendo va a seguir, se va a marcar mucho más. Se va a profundizar más. Ahora, ese es un aspecto, pero fíjate bien, Reparto Los Ángeles, donde recientemente hicimos contacto con doña Elba, en ese lugar no se trata, digamos, de las tuberías rotas, porque les está llegando agua cada 5 días, cada 4 días. Ese es otro problema, es decir, ¿por qué no les está llegando agua a ellos diariamente, no? Si fuese por tuberías no les llegara nunca. Ahí el problema es otro, el problema es falta de abastecimiento. ¿Por qué? Porque los equipos de ANDA probablemente no están funcionando bien, o porque no hay suficiente agua y se está distribuyendo, como dicen, se cierra la válvula por un lado para llevarles a otros. Ahí no es problema de tubería, ahí no es problema de planificación, porque estamos viendo de que les llega agua, aunque sea cada 4 o 5 días. Claro, ahí podríamos decir, y quizás uno quisiera pensar bien, ¿verdad? Pero realmente hay sectores donde no hay escasez de agua, es decir, hay zonas en las cuales el abastecimiento es constante todos los días, a las 24 horas, en algunas partes, ¿no? O al menos le llega 2 días cada 2 días, ¿no? Es decir, hay priorización, por lo menos eso es lo que se aparenta, ¿no? Hay zonas aquí en el Gran San Salvador en las cuales no vemos problemas de ese tipo. Además, quizás ciertos lugares donde tienen los recursos para poder tener fuentes de almacenamiento, ¿no? Entonces, probablemente sí exista como priorización de áreas. Por lo menos eso podría parecer en algunas partes Ok. Ernesto. Bueno, nosotros como movimiento, como organizaciones sociales, tenemos fuerte trabajo territorial. Nosotros hemos ido a las comunidades y hemos visto las realidades. A esas comunidades que salen a protestar. Hemos tenido trabajo en Soyapango, en Apopa, en Mexicanos, en Cuscatancingo. Hemos ido a estos territorios, hemos acompañado a la gente en las gestiones ante la ANDA, y la ANDA nos ha dicho, miren, el problema acá ha sido precisamente que cuando estas urbanizaciones se desarrollaron, no teníamos una ley de urbanismo, no teníamos controles efectivos para las constructoras. En muchos casos, lo que ya mencionaban, era de que la tubería, que en los planos, que en el diseño se aprobaba, era de un diámetro mayor. Y al final la constructora terminaba instalando una tubería de un tamaño menor, más pequeño. Esto hace que precisamente la cantidad de agua no sea suficiente para llegar, como ya decía la amiga que nos estaba dando las declaraciones, no permite llegar a las zonas altas de las comunidades. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a ver las afectaciones que hay en estas zonas. Además, otro problema fuerte fue que no se planificó el desarrollo. Se construyó una colonia, se construyó una planta, un tanque para esa colonia, pero esta colonia vino creciendo. Entonces, un tanque que se hizo para 100 personas terminó abasteciendo a 500 personas. Entonces, esa misma cantidad de agua se está distribuyendo. Porque esa es parte de la planificación que no se hizo como tú dices, ¿no? Pero a ver, el papel de ANDA actualmente, de la institución como tal, ¿cómo han visto ustedes la respuesta que está dando a esas situaciones que se dieron, ¿no? O que se están dando de protestas, de falta de agua, de necesidad de llevar agua a esos lugares?
Nosotros creemos de que a ANDA le hace falta más acercamiento a las comunidades, ¿verdad? Nosotros como movimiento promovemos que la comunidad se organice, que conforme comités, que trabajen por el desarrollo de su comunidad y los animamos a que se vinculen a las instituciones. Ahora, a la ANDA le ha faltado quizás tal vez más acercamiento y establecer un mecanismo de comunicación más efectivo. En algunas comunidades se ha logrado, por ejemplo en Soyapango en algunos años, se tuvo una comunicación fluida de que si en esta comunidad había una escasez, inmediatamente se activaba una mesa de diálogo con ANDA. Sin embargo, esos mecanismos no se han generalizado. Creemos de que la participación ciudadana tiene mucho que ver en la atención oportuna de las problemáticas y no esperar a que la crisis sea del tamaño o de la magnitud que la que estamos enfrentando en este momento. Además, otro problema que estamos viendo es la falta precisamente de inversión oportuna. Nosotros tenemos que empezar a tener una planificación de cómo vamos a ir resolviendo estas problemáticas y no solo llevar medidas paliativas, ¿verdad? Sí es importante satisfacer con una pipa, sí es importante que la comunidad se abastezca con tanques de captación, pero ¿qué pasa? Nosotros vemos una pipa, ¿cuánto cuesta un barril de agua? Vale $1. Si estamos hablando de un metro cúbico, el metro cúbico nos cuesta $5. Cuando nosotros en la factura de ANDA estamos pagando por 20 metros cúbicos, $2.29, por 10 metros cúbicos, $2.29. Entonces, ahí es donde nosotros vemos que a estas comunidades, que son las más pobres, precisamente son las que terminan pagando más por esa agua, precisamente por la falta de planificación y la responsabilidad de algunos gobiernos que precisamente no hicieron las inversiones cuando las tuvieron que haber hecho. Ayer decía el presidente de ANDA, a través de una declaración, de un comunicado, decía precisamente, bueno, es que agua hay, ¿no? Lo que hay que hacer es distribuirla, pero también hay agua en los mantos acuíferos, yo entiendo eso, es decir, lo que no hay es la posibilidad de procesarla y de potenciarla, llevarla, de sanearla y llevarla a los hogares. Parece que el problema también es un poco de inversión, pues, pero de nuevo la gente lo que dice, bueno, y entonces, ¿qué se ha hecho en estos 4 o 5 años de administración respecto a ese tema? Sí, realmente en ese caso la gente, obviamente es válida la pregunta, es decir, nosotros desconocemos muchas veces cómo se ha venido efectuando la inversión para poder desarrollar los proyectos de saneamiento, de llevar esta agua potable a la población. Lo decía también la ministra, ¿no? Aquí llueve, sí, llueve mucho, pero no tenemos lugares donde se haga esa recarga puntual del agua, es decir, tenemos el volcán de San Salvador que ya está siendo depredado, ¿no? Y realmente para poder encontrar esa agua hay que seguir excavando mucho más profundo, ¿no? Es decir, los gastos que genera producir un metro cúbico de agua se le está elevando también a ANDA, ¿verdad? Entonces, me parece que ahorita anda por 80 centavos, ¿no? el costo del metro cúbico para ANDA, que lo subsidia hasta los 10 metros cúbicos. Es decir, como dice Ernesto, debe de ser un poco más transparente ANDA, en el sentido de decirnos en qué se está gastando, dónde se está dando la prioridad de ese gasto, qué pozos son principales. Porque hubo un reajuste incluso tarifario, ¿no? Que la gente dijo, bueno, está bien, quizás es importante el reajuste, pero esperamos que haya un buen servicio de agua potable o que mejore el servicio de agua potable. Esto nos hace recordar, por ejemplo, aquella también, no quiero decir que lo de ANDA es un engaño, ¿verdad? Tendrá su explicación técnica probablemente, pero nos hace recordar aquel engaño, sí fue un engaño cuando nos dijeron, bueno, vamos a poner buses especiales, les vamos a subir un poquito más, pero el servicio va a ser mejor, y al final el servicio terminó siendo igual o peor que los buses ordinarios, ¿no? Entonces digo, la gente se está tragando constantemente cosas como esas y al final el servicio no mejora. No sé si es el caso de ANDA, digo, probablemente tenga una explicación técnica, habrá que esperar la conferencia de prensa, pero si se da un reajuste tarifario, entonces lo que espera la población es que haya precisamente un mejor servicio de agua potable. Tú decías algo precisamente sobre el tema del conflicto que se avecina sobre esto, de que ya se preveía de que se iba a dar este tipo de situaciones como cierres, como protestas. Correcto. Respecto al tema del agua. De hecho, desde el 2006, recuerdo, nosotros hicimos un ejercicio con el Centro para la Defensa del Consumidor de Contraloría, ¿verdad?, para la ANDA, para la institución. Ahí nosotros encontramos una gran cantidad de irregularidades en los cobros, en las facturaciones. Encontrábamos, por ejemplo, a personas que les habían establecido cuotas fijas, personas que no tenían agua en su casa y estaban pagando $10 por 40 metros cúbicos de agua y que en realidad nunca habían recibido esa cantidad de agua. Eso se ha venido mejorando con la micromedición, la instalación de medidores.
Sin embargo, eso no ha sido una medida generalizada. Además, tenemos otro problema. La gran cantidad de agua que se produce no necesariamente llega a los hogares. Por ejemplo, nosotros tenemos datos que durante, por ejemplo, en el 2013, la ANDA realizó 19.379 reparaciones de tuberías de gran envergadura. ¿Qué pasa con esos gastos? Que precisamente mientras se hace la reparación no hay abastecimiento. En muchos casos también, cuando se da la ruptura de las tuberías, ahí, además de la fuga que se da, todas esas comunidades pasan sin agua. Cuando se repara, es cuando nosotros vemos que esas tuberías llegan con el agua sucia. Claro. Entonces, ahí es donde vienen las quejas de la población. Ernesto, a propósito, doña Elba está nuevamente con nosotros desde esta comunidad que recientemente ha salido a protestar, que varias veces, mejor dicho, ha salido a protestar. Doña Elba, coméntenos un poco sobre si el reajuste que se dio en su momento tarifario también les ha afectado a ustedes o continúa siendo el mismo costo del agua potable para ustedes. Pues a veces han venido los recibos, han venido excesivamente, porque hace como un mes yo pagué $35 de agua sin caer el agua. ¿Y qué pasa? Si uno no paga, el siguiente recibo viene con mora. Si uno no lo paga, viene ANDA, lo quita. Vamos a ANDA, hay que pagar el recibo, la mora y la conexión. Eso hay que pagar. Y por lo que decía el invitado ahí, el barril de agua no cuesta $1. Aquí cuesta $1.50. Y para de lavar la ropa nosotros, tenemos que comprar de 2 a 3 barriles. ¿Y a quién se lo están comprando, doña Elba? Pues a las pipas que venden. E incluso tenemos que ir a hablarles para que entren a vender el agua. Y cuando le falta el agua potable, usted decía por lo menos 5 días, ¿no? Cada 5 días recibimos agua potable. En esos 5 días, ¿ANDA no va con pipas de agua para abastecerles o ayudarles a ustedes? No. Incluso la echan 3 o 4 horas. O sea, así la gente no llena. No llena, porque como le vuelvo a repetir, aquí los pasajes son bien largos. Son 62 casas. Aquí el agua no le llega a la gente. Entonces, lo que los toca comprar. Como dice ahí el invitado, que hay agua en otras partes. ¿Y cómo es que en otras partes sí hay agua y aquí no? Aquí vemos gente que alquilamos, tenemos que pagar el alquiler, tenemos que pagar el agua, tenemos que pagar la luz. Y no es justo estar pagando agua y comprándola. A ver, solo para terminar su participación, doña Elba, y agradecerle desde allá. A ver, solo cuando hay crisis como estas, o bloqueos o cierres, ¿se acerca ANDA a ustedes, un delegado de ANDA, o permanentemente hay un acercamiento con la comunidad? No, solo cuando se hacen esos cierres, nada más vienen. Mientras ellos no vienen, se les llama y ellos lo que dicen que están abasteciendo de agua. Y no es así. Bueno, doña Elba, muchas gracias por haber estado con nosotros a través de la señal de microondas. Buenos días, gracias para usted. Bueno. Nosotros hacemos una pausa comercial, regresamos en breve para continuar hablando sobre este tema. Vamos a hablar un poco más sobre cuáles son las posibles alternativas que se plantean. Mire, cuando se le preguntó al presidente de ANDA sobre este tema, dijo: la administración actual sufre las consecuencias de lo que no se hizo en 30 años y de lo mal que se hizo con Carlos Perla, ¿no? Recordando este caso, nosotros estamos tratando de corregir, dijo, de emergencia esta situación, aunque ya se lleva varios años tratando de corregir esta situación. Hay una realidad que no se puede negar y es que cada mes la producción de agua ha bajado hasta 0.10 metros cúbicos de producción por segundo, dice. Eso quiere decir que el cambio climático nos está afectando. Habrá que ver si solo es el cambio climático o también hay otras situaciones por las cuales ha bajado la producción de agua potable en nuestro país. Porque ahí de repente puede estar la capacidad de saber administrar, ¿no?, el recurso. Volvemos. Bien, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros conversando con el licenciado Ernesto Urrutia del Movimiento 5 Más y Óscar Osegueda, medioambientalista y también catedrático de la UCA, está con nosotros. Óscar, este tema pasa por más inversión necesariamente, más allá de que si no se dio la planificación, ¿no?, que se necesitaba para no enfrentar estos problemas que tiene hoy nuestro país, sobre todo en el tema del agua. ¿Pasa por más inversión necesariamente o por capacidad para administrar? Yo creo que la parte de la inversión es necesaria, ¿no?
Es decir, hay que buscar los recursos para poder invertir, mejorar la infraestructura. Sin embargo, también tenemos que pensar que debe existir una gestión integral del recurso hídrico. Es decir, que aquí entren todos los actores necesarios, todos aquellos que estamos haciendo uso de este recurso que es finito, es decir, no tenemos una cantidad ilimitada de agua que puede ser potabilizada. Y por lo tanto es necesario que nos sentemos todos, es decir, el gobierno, empresa privada, la academia, es decir, la sociedad civil, en el sentido de que planifiquemos y digamos hacia dónde queremos ir. Pero hay un tema de injusticia en todo esto, mucha agua en algunos lugares y poca en otros lugares. Obviamente, sí, esto es, yo creería que es muy injusto el hecho de priorizar zonas, es decir, o priorizar ciertos sectores. La sociedad, es decir, el problema aquí quizás es que como sociedad no hemos impulsado o no hemos exigido que el agua sea un derecho, ¿verdad? No está todavía contemplado. Es una lucha que se está librando, sin embargo... Es decir, sí se ha exigido, solo que los diputados no se han puesto de acuerdo, ¿no? Es decir, no se han concientizado, todavía no han logrado ponerse de acuerdo en ese punto que tú dices. Claro, hay intereses, ¿no? Hay intereses fuertes, digamos que la Asamblea se mueve en función de intereses, eso es una realidad. Entonces, somos los ciudadanos los que tenemos que forzar que el interés sea del bien común, que sea el bien de la sociedad salvadoreña. Con eso no estoy diciendo que hay que castigar a nadie, es decir, sabemos que para que la industria siga produciendo lo que nosotros necesitamos como sociedad, tendrá que seguir gastando agua. Pero ¿cómo gestionar esa agua? Tiene que ser de una forma sostenible. Y ese es el punto donde el gobierno tiene que hacer mayor hincapié y sentar a todos estos entes, a todos estos agentes para gestionar de una forma correcta y sostenible el agua. Ernesto, ¿qué podría anunciar hoy el presidente, tratando de adelantarnos un poco al discurso del presidente o al planteamiento del presidente y parte de su gabinete? Bueno, nosotros creemos que lo que pudiese estar anunciando el presidente son medidas para abastecer, para paliar la problemática. Es decir, desplegar pipas, desplegar todo el aparataje del Estado en función de satisfacer las necesidades de estas comunidades que en este momento están teniendo el problema. Eso es una medida de emergencia, es decir, apagar el fuego, apagar la problemática que está sufriendo esta población. Ahora, yo me quisiera referir a lo que mencionaba el compañero. Yo creo que sí hay que castigar, pero hay que castigar a aquellos funcionarios con doble moral, que ahora salen criticando la falta de abastecimiento de agua, pero en su momento no dieron los votos para la ratificación del derecho humano al agua, y que ahora se están oponiendo o no están agendando la Ley General de Aguas. ¿Por qué? Porque precisamente lo que necesitamos es una gestión adecuada del recurso hídrico. Eso parte precisamente de tener una ley que nos regule a todos los sectores, porque el problema del agua no solo está enfocado en el agua potable, el agua está enfocado también a los grandes usuarios del agua. El agua potable no es el principal usuario del agua, el principal usuario del agua es precisamente el sector agrícola. Las grandes zonas de riego son las que están afectando también los acuíferos. Y un poco la industria, ¿no? Precisamente la industria. Nosotros vemos la principal fuente de agua, nosotros tenemos 3 fuentes de agua en el área metropolitana. El área metropolitana consume el 51% del agua de todo el país. Tenemos 3 fuentes, Las Pavas, la zona norte, que es Nejapa, y los sistemas tradicionales, que son los diferentes puntos de bombeo del país. En la zona norte nosotros teníamos 30 pozos. De los 30 pozos, precisamente ya tenemos aproximadamente un 50%, es decir, 15 pozos que ya no abastecen, precisamente porque el acuífero se ha ido secando. Ahí nosotros tenemos precisamente estudios hidrológicos donde se ha comprobado por parte de la empresa privada el nivel de explotación, donde se está advirtiendo que, por ejemplo, de aquí a 10 años, 20 años, ese acuífero se va a secar y de ahí se abastece la tercera parte del área metropolitana de San Salvador. Estamos hablando de la zona norte de Apopa, estamos hablando de la zona del Escalón, la zona del Boulevard Constitución, que es Saltepec y Santa Tecla. De ahí se abastece. De ahí es donde nosotros estamos sacando la mayor cantidad de agua. El problema de ahí va a ser cuando esa agua se seque, la empresa se va a ir, ¿verdad? Pero la población ahí se va a quedar. Las Pavas se alimenta del agua del río Lempa.
Imagínense, nosotros tenemos el problema de que en Guatemala se está construyendo o se está desarrollando un proyecto minero. Si ese proyecto minero nos contamina el río Lempa, nos quedamos sin la fuente de las Pavas. ¿De dónde vamos a sacar agua? Entonces, ahí es donde nosotros creemos que es importante que los diputados que se han opuesto sistemáticamente a la regulación del agua cambien su visión y empiecen a pensar en función de país y no en función de intereses que simplemente privilegien el interés económico. Y ahí es donde nosotros creo que vamos a empezar a ver medidas que realmente vayan a darnos oportunidad de sobrevivir. Medidas de emergencia, ¿no? Ahí hay que establecer medidas de emergencia para paliar ya la problemática y medidas a largo plazo. ¿Y qué significa una medida de emergencia en este caso? En este caso nosotros vamos a ver despliegue de pipas. Pero vaya, ¿qué más? Porque no puede ser solo una medida emergente, no solo puede ser eso, ¿no? No tiene que ser solo eso. Mire, mañana salen 200 pipas a las comunidades, tiene que ser algo más, ¿no? Nosotros creíamos que lo que debería estarse promoviendo ahorita es un crédito de emergencia para normalizar las tuberías, lo que mencionaba el ingeniero. Tenemos que empezar a invertir ya en infraestructura adecuada que satisfaga las necesidades de esta población, precisamente reparar el error, ya no señalarlo, sino que empezar a tomar medidas sostenibles para resolver el problema de fondo, cambiar tuberías, empezar a reparar las bombas. Dice el presidente de que se arruina una bomba, pasan 10 días para que se reponga esta bomba. ¿Por qué no tenerla ya lista? ¿Por qué no anticiparnos a tener ya esa infraestructura? A ver, en una entrevista que dio a un medio de comunicación cuando se le preguntaba precisamente al presidente de ANDA, porque es importante, ¿en cuánto tiempo la población podrá ver los resultados de los proyectos de emergencia? En 3 meses, algunas menos, dijo. Pero digamos que en 3 meses, y el presidente ha delegado al secretario privado y el tema de gobernabilidad para que acompañe los trabajos que se van a desarrollar. ANDA se declarará en emergencia para tomar medidas y permitir que la población tenga agua por orden presidencial, dijo el presidente de ANDA, ¿no? Cuando se le pregunta por la inversión, en efecto dice, bueno, se necesitaría más o menos para las medidas de emergencia 3.5 millones de dólares. Y a largo plazo se necesitan 250 millones de dólares. Pienso que al final también alguien va a tener que pagar todo esto, ¿eh? Correcto. O sea, la inversión que venga a futuro, me imagino que se va a reflejar finalmente, ojalá que no, en el recibo. Correcto. Al final seremos nosotros, los usuarios finales, los que pagaremos esto, ¿no? Yo todavía sigo esperando, ¿no? Esas medidas de emergencia que se anuncian, esperemos que ahora sea un poco más claro, no solamente sean lo de las pipas, probablemente por ahí quizás sea lo más fuerte, ¿no? El estado de emergencia lo tienen que declarar para poder obtener esos 3.5 millones. Es decir, para poder gestionar ese efectivo tienen que declarar la emergencia, si no, no hay forma de tener ese dinero rápido, ¿no? Entonces, el siguiente paso es sentarse. ¿Crees que podría haber una redistribución del agua? Es decir, a ver, aquellos sectores que ahora tienen, porque ANDA tiene los controles, ¿no? Tiene las llaves, tiene la posibilidad de cerrar, abrir, etcétera. Que de repente aquellos sectores que están recibiendo hoy, 12 horas de agua potable o 24 horas, ahora la reciban 6 para distribuirla a otro lugar, si es posible. O sea, ¿por qué digo esto? Mira, no termino de creer de que la medida de emergencia solo sea precisamente sacar pipas, ¿eh? Tiene que haber algo más sobre eso. Debería de existir. Lo que pasa es que muchas veces cuando nosotros escuchamos a la gente de ANDA, ellos nos dicen, nosotros no conocemos lo que hay. O sea, es decir, todavía no conocen la dimensión de cómo está la infraestructura total de la gestión del manejo de la distribución del agua. Por lo tanto, yo igual no me lo termino de entender cómo es posible que no exista en esos planos, no exista la información adecuada. Esperaríamos que sí, si se pueda redistribuir el vital líquido, pero como te digo, el problema está acá que tú hablas con el presidente y dicen, desconocemos cómo está, pues. Por lo tanto, habrá que esperar, ¿no? Tendremos que esperar a media mañana a ver qué es lo que nos comenta. Un tema importante que mencionabas, ¿por qué no se conecta? Porque hay zonas que sí tienen agua y zonas que no tienen agua. Sí. Precisamente por la distribución que se hizo en su momento de la riqueza. Nosotros vemos comunidades que tienen solo un pozo y este pozo no está conectado con ningún otro sistema, pero este pozo abastece 500 comunidades. Pero vemos colonias privadas, grandes residenciales, con un pozo privado para 20 casas. Esa es la injusticia que nosotros estamos viendo. Ahora, ¿eso cómo se resuelve? Precisamente haciendo un ajuste en los sistemas de tuberías. Ahí es donde va esa inversión fuerte, donde tenemos que hacer
precisamente una distribución, no solo de la riqueza en este caso, sino también del agua, que no solo el pozo está en función de una pequeña población, sino de que ese pozo se ponga en función de la población en general. Eso es lo que creo que deberíamos de estar haciendo también. Un buen elemento, por ejemplo, ¿por qué tenemos 3 sistemas separados? ¿Por qué no los integramos? Los sistemas tradicionales, que son los pozos que abastecen a comunidades en particular, ¿por qué no se conectan y abastecen a estas otras comunidades? Entonces, ahí es donde nosotros creemos de que ANDA pudiese dar un cambio, pudiese dar un viraje y tener una política ya no en función de intereses como ANDA empresa, sino tener una política en función de ANDA dedicada a su público meta. ¿Quién es el público meta de ANDA? La familia. Las familias son las que deben de ser el público meta de ANDA en este momento, y una política enfocada en satisfacer la necesidad de las familias. Y no hablando de familia convencional, por ejemplo, la familia en El Salvador no está integrada por 4 personas, a veces en una casa viven 12 personas. Ajá. Entonces eso también afecta no solo el tema del abastecimiento de agua, sino también el tema tarifario. Es decir, la familia es tan numerosa precisamente porque no hay acceso a vivienda. Entonces a esta familia donde viven muchas personas, además de tener un consumo un poco más elevado de agua, se le está castigando con una tarifa más elevada. Pero eso, ¿se puede hacer una redistribución más equitativa del agua? Sí, o sea, ¿tiene la posibilidad ANDA de hacerlo, digo, en este momento? Es posible, yo creo de que es posible. En los últimos años hemos visto inversiones, yo creo de que ANDA debería de haber previsto ya este tema no es nuevo, este tema lo conocen desde las administraciones anteriores, y precisamente ANDA tendría que haber ya realizado estos estudios. Yo creo de que sí es factible, por ejemplo, comenzar con estas conexiones pequeñas, estos sistemas privados, conectarlos a los sistemas públicos para abastecer a estas comunidades que de alguna u otra manera tienen meses de estar sin el servicio de agua potable. Ahí también llamar a la población a acercarse y reclamar, exigir que si a mí no me ha caído agua, que me reviertan los cobros, porque precisamente esas son medidas que la población va a ver, que no se está pensando solo en función de extraerle dinero, sino que también llevarle soluciones, y que creo que a eso es a lo que debemos enfocarnos, llevarle soluciones a la gente, no solo llevarles promesas. Y ahí es donde nosotros vamos a poder ganarnos la confianza nuevamente de la población, venir a buscar una solución que no sea a mediano o corto plazo o solo cuando la gente se manifieste, sino acercarnos a las comunidades que están sufriendo el problema y que todavía no se han manifestado. ¿Por qué esperar a que la bomba reviente? Claro, voy a volver a ese tema. ¿Ha sido eficiente el manejo, la administración de ANDA o no? Yo creo que no. Nosotros vemos, por ejemplo, datos del boletín estadístico de ANDA. La ANDA obtuvo por ingresos comerciales 110 millones de dólares en el 2013. Ahora, ¿en esto en qué se ha invertido? Yo creo de que aquí, de estos 110 millones de dólares, tenemos que, como ya decía el ingeniero, tener una gestión transparente. Tenemos que saber en qué se ha invertido. Porque precisamente esa fue la crítica que se hizo en muchos gobiernos anteriores. ¿A dónde está esta inversión? Acá nosotros vemos sistemas de ANDA, sistemas de acueductos, sistemas de alcantarillado, hemos visto las reparaciones, cuántas se han hecho, pero no nos han notificado cuánto es la inversión en nuevos sistemas, en ampliación de sistemas, en renovación de sistemas. Yo creo de que ahí es donde ANDA pudiese demostrar que efectivamente ha hecho una buena gestión. Hoy, por los resultados que estamos viendo, creo que ha sido pobre la gestión y que podemos mejorar. Tenemos mucho que mejorar porque es una crisis que nosotros, como ya decíamos, cada vez va a ser peor. Entonces, no tenemos que esperar a que se empeore. Entonces, el país no está preparado, la institución como tal no está preparada en este momento para el crecimiento, ¿no? Para la demanda que está teniendo cada día, porque cada vez que hay una colonia, por ejemplo, una nueva urbanización, pues requiere del servicio de agua potable. Y con esta situación que tenemos ahora, del estrés y sobre todo, digo, de la capacidad de distribución de agua que se tiene, imposible abastecer y garantizar el crecimiento en ese sentido, ¿no? Sí, por el momento, digamos que la institución ANDA, creemos que no tiene esa capacidad de reaccionar. Es decir, autorizar esa cuestión sería profundizar más la crisis. Correcto. Por eso es que aquí yo hablo también que tienen que entrar todos los entes que están relacionados. Es decir, aquí las oficinas de planificación municipales son importantes, ¿no? Porque obviamente son ellos los que dan los permisos de construcción, la gestión del suelo, ¿no? Es decir, todos sabemos aquí que muchas de las construcciones se han hecho en suelos que no tenían que haber sido tocados, ¿no? Porque son suelos que
son captadores del recurso hídrico. Por lo tanto, es necesario que todos los actores entren en función y que se sienten con ANDA. Es así de claro. Mira, reparto Los Lencas en la colonia Costa Rica, aquí en la capital dice que tienen 8 días sin el servicio de agua potable y ellos no han salido a protestar. Este tema de la organización ciudadana es bien importante. Por suerte, digo, para la institución, por suerte, ¿no? Qué mala suerte que no estén organizadas la gente, porque eso es lo importante, que estuvieran organizados. Por suerte para la institución, o sea, no todos los lugares donde hay agua hay organización social. De lo contrario, las demandas y las protestas fueran más, creo yo. Correcto. Yo creo que si toda la población que en algún momento ha tenido desabastecimiento de agua saliera a la calle a protestar, paralizamos el país. Es decir, y ya no estamos viendo solo sectores populares como Soyapango, Apopa, que están teniendo problemas de agua. Estamos viendo colonias en Santa Tecla, en El Escalón, que están reportando ya varios días sin agua. De hecho, estaba conociendo yo de un caso recientemente acá por la zona de Santa Tecla, en la entrada, que tenían casi 15 días de estar sin agua, donde precisamente la gente que tenía cisternas, se les terminó el agua a la cisterna, y ahí se dieron cuenta que tenían 15 días sin agua. Es decir, ya el problema no está llegando no solo a las comunidades populares, sino que también está afectando a otros sectores, a otros niveles. Entonces yo creo de que cuando haya una crisis de este nivel, cuando la bomba explote, entonces vamos a reaccionar. Yo creo que ese sería un error. ¿Y qué significaría que la bomba explote? ¿Que salgan más comunidades a protestar? ¿O qué? El problema es el siguiente. Vamos a citar, por ejemplo, un estudio que le hicieron a Industrias La Constancia en febrero del 2008, donde una de las conclusiones de este estudio es precisamente que, dice, de los estudios obtenidos, se puede establecer que la disponibilidad hídrica cuenta el efecto del incremento de la demanda doméstica, junto con los cambios del uso del suelo que puede existir en la zona, para el presente año 2008, que será de 9.56 millones de metros cúbicos por año. Se espera que para los años 2013, 2018 y 2023 será de 7.7 millones, 5.6 millones, 3.3 millones. Es decir, cada vez menos agua disponible. Claro. Es por ello que para un periodo de 25 años se verá sensiblemente disminuida la disponibilidad hídrica, por lo que para dicho periodo la demanda se acercará a la disponibilidad hídrica con las repercusiones del suministro. Es correcto. O con la gestión del recurso. Las dos cosas. Por una parte, estamos diciendo que está lloviendo mucho en muy poco tiempo. Eso hace que esa gran cantidad de agua se vaya, sí, no se capte. no se infiltre. Y además, nosotros estamos depredando la zona de infiltración. Nosotros podemos ver las faldas del volcán ahorita, un gran proyecto urbanístico, precisamente en la zona donde el agua se está infiltrando. Entonces, si nosotros impermeabilizamos toda esa zona, ¿a dónde se va a infiltrar el agua? Entonces, nosotros, como El Salvador, además del cambio climático, nosotros mismos estamos cavando nuestra propia tumba al estar urbanizando zonas donde debería de ser zona de reserva, zona de recarga, precisamente para garantizar que ese acuífero no se nos vaya a agotar a la velocidad que la estamos agotando. Bueno, hagamos la pausa comercial. Cuando regresemos hablamos un poco sobre, siempre dicen, ¿no? En Río Revuelto, ganancia de pescadores. ¿Hay componente político también en todo esto? ¿Hay manejo político o aprovechamiento, si usted quiere, político de algunos sectores? Volvemos en breve. Bueno, estamos de regreso. Tenemos unos minutos para concluir la entrevista de esta mañana. A ver, en la pausa estaban diciendo, por lo menos tú estabas diciendo, es que detrás de todo esto hay un interés privatizador, ¿no? Correcto. Yo decía antes de ir a la pausa, hablemos de este tema del Río Revuelto, ganancia de pescadores, el componente político, pero quizás más que político, entonces es un interés económico. ¿Tú crees que ya va en camino a privatizarse esto o ya está privatizada el agua, decías? Bueno, nosotros habría que creemos justificar muy bien eso, ¿no? Nosotros creemos que ya está privatizada. Ahora, el servicio de agua potable... Tendría que desaparecer ANDA como tal para estar privatizada. Es que la privatización no entró por ese lado. La privatización entró por otra vía. Los sistemas de agua potable domiciliar no son negocio, precisamente por la gran inversión y el mantenimiento y las bajas tarifas que se deben de pagar. La privatización entró por los acuíferos. Esos son los que son privados. Ahorita hay empresas que controlan grandes acuíferos en el país y que se están lucrando de eso. Ahí nosotros ya hablamos de los dos temas, las pipas y el agua embotellada. Ahorita en El Salvador el agua potable es más cara que la gasolina.
Por ejemplo, si nosotros queremos tomar agua potable, compramos agua embotellada. ¿Cuánto cuesta el agua embotellada? Estamos hablando de que en algunos casos el litro de agua cuesta $1. ¿Cuánto cuesta un metro cúbico de agua embotellada? Cuesta $1000. Ahí está el negocio. Desabastecer a las comunidades precisamente, llevarles mala calidad de agua, hace que estas comunidades compren agua embotellada. Compren a estas empresas, que todas son privadas, el servicio embotellado. Las pipas están lucrando. Vaya, Ernesto, pero a ver, digamos que tampoco se puede ir contra la industria, ¿no? En este tema creo, hay que ser como más equitativo. Porque en todos los países existe la industria, se da la industria. El punto es, más bien, si están pagando lo que tienen que pagar por la explotación de los mantos acuíferos. No están pagando nada. Okay. Ese es el punto también. Entonces, agarraron los acuíferos, los están explotando, se están lucrando y no están pagando nada por ello. No están compartiendo esa ganancia y además nos están dejando secos los acuíferos. Que una empresa se mueva de un lugar a otro secando acuíferos es precisamente eso, un sistema depredador. Ahora, ellos ya se dieron cuenta en otros países donde se impulsaron sistemas privatizados, por ejemplo en Chile, en Bolivia, en donde vieron de que no era negocio el sistema de la distribución de agua domiciliar. Algunas empresas francesas incluso han regresado a los sistemas públicos. ¿Por qué? Porque era muy costoso, era muy oneroso mantener sistemas privados de agua potable domiciliar, pero sí vieron que el negocio en efecto era el agua embotellada. De hecho, las grandes corporaciones a nivel mundial han declarado de que el agua debería de tratarse como una mercancía, no como un derecho humano, precisamente porque la mercancía, al volverse un bien de mercado, se va al juego de la oferta a la demanda. Claro. Entonces, escaseamos la oferta de agua y eso nos va a disparar el precio. Okay. Ese es el negocio. Y la pregunta es, vamos a ver, Óscar, ¿todo esto tiene que ver con la escasez que estamos viviendo? Podría ser, es decir, podría ser uno de los componentes, ¿no? Uno de los componentes importantes de este estrés, de esta escasez de líquido. Sin embargo, hay que analizar todo el panorama, es decir, el cambio climático es una realidad, ¿no? Infraestructura mala es otra realidad, una planeación o priorización de sectores es otra de las realidades, es decir, son demasiados factores que hay que estudiarlos, no simplemente podemos decir es el único gran problema, ¿no? Sí es cierto, ¿no? El agua potable va a ser un negocio y quizás eso es por eso que creo que Ernesto hablaba de que el agua se iba a convertir como en un problema de guerra, ¿no? Es decir, la sociedad va a luchar por este recurso, ¿no? Entonces, para mí creo yo que todo pasa por una gestión integral, es decir, que todas estas empresas, toda la industria tiene que ajustarse al recurso que tenemos como país. Si solo se diera una medida emergente esta, que no es tan emergente porque lleva su tiempo, el cambio de tuberías, ¿no? El relevo de tuberías, se podría recuperar 2.3 metros cúbicos de agua según el presidente de ANDA. Esta tendría que ser una de las medidas a impulsarse inmediatamente. Correcto. Es que precisamente la pérdida de agua es la que nos está afectando. De la gran cantidad de agua que está produciendo, la mitad se nos está yendo por infiltraciones, por fugas. Y fugas en los sistemas grandes, que nadie está pagando por eso. Ahora, esa inversión es la que necesitamos empezar a hacer. Además, pensar ya en un sistema, no solo cambiar la tubería y poner una nueva del mismo diámetro, sino pensar ya en un sistema a futuro, diciendo, bueno, de aquí a 20 años nosotros vamos a tener estas necesidades y así debe ser la inversión. Pero yo también me quisiera referir no solo a ANDA como prestador del servicio, sino a los otros prestadores de agua, y tiene que ver precisamente con los servicios privados de agua. En la zona rural, la gran mayoría de las comunidades, de los municipios, está siendo abastecido por sistemas comunitarios de agua. Es decir, son las mismas comunidades las que se han organizado y han construido, gracias a cooperación internacional, gracias al mismo apoyo del gobierno en su momento, y los fondos propios de la comunidad, han generado sus propios sistemas de agua para autoabastecerse. ¿Cómo son? ¿Cantareras, pozos? En algunos casos son pozos, son cantareras para la comunidad. En otros casos la comunidad ha logrado invertir y lleva agua domiciliar. Ahora, esta población que es la que se encuentra en una situación de más extrema pobreza, es la que no tiene subsidio, porque ellos son los que pagan tanto desde la construcción del pozo,
la instalación de las bombas, las tuberías y la factura de energía eléctrica, que es el mayor costo del sistema. Y además, estos sistemas eventualmente hay que irlos renovando. Entonces, esta población precisamente, que abarca casi el 50% del territorio, no está siendo atendida. Y ellos, por sus propios medios, están siendo abastecidos. El otro gran sector que está generando agua potable son las urbanizadoras. Cuando la urbanizadora dice, voy a desarrollar un proyecto habitacional, le pide una factibilidad ANDA. Actualmente la ANDA casi no está dando factibilidades, porque ellos ya no tienen capacidad de iniciar servicios nuevos. Lo que hace es que la empresa constructora perfora un pozo y le deja el pozo administrado a la comunidad. Entonces, ahí el problema se lo traslada a ellos. En muchos casos, sistemas que no son suficientes para todo el sector. Claro. Es decir, nosotros vamos a ver colonias lujosas en este momento que tienen crisis porque la planta de bombeo que les dejó la empresa constructora no es suficiente para toda la comunidad. No es la más adecuada, ¿no? Una planta que es cara, lógicamente. Una planta y vamos al otro problema del que no hemos hablado y que nos va a llegar en un momento, el saneamiento. No tenemos sistemas de saneamiento adecuados, no tenemos plantas de tratamiento que nos ayudaría a recuperar parte del agua que nosotros estamos actualmente desperdiciando. Todos estos sistemas que son oportunidades, ¿verdad? En otros países, por ejemplo Chile, Costa Rica, generan recursos a partir de la gestión del saneamiento. Aquí nosotros no estamos pensando en saneamiento, estamos pensando apenas en paliar el problema del agua potable. Claro, entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver ya la visión estratégica a largo plazo. Ok, cerramos con el papel que medio hemos dado unos pincelazos sobre eso, el papel que tiene que jugar la Asamblea Legislativa para legislar sobre este tema, ¿no? Para que no haya, digamos, un abuso de algunos sectores, como ustedes lo mencionaban, en el tema del recurso hídrico. Bueno, en primer lugar, creo de que debemos dejar la doble moral, como ya decíamos, ¿verdad? Tenemos que ser serios en el tema, tenemos que ser objetivos y tenemos que pensar en función de país, de nación, ya no de intereses transnacionales sobre todo, de que cuánto voy a traer la inversión si no regulo. Tenemos que regular pensando en el futuro. Y ahí es donde nosotros creemos, como ya se mostraron algunas láminas, que tenemos que tener una ley general de aguas que nos regule, primero, el agua como derecho humano y que la prioridad debe de ser la satisfacción de las necesidades de la población, de la familia. En segundo lugar, la gestión del agua para la alimentación, porque ese va a ser otro tema, el alimento. En tercer lugar, la gestión del acuífero, es decir, conservar el acuífero. Y por último, ya los otros usos de agua, como son el uso industrial y el uso recreativo. Aquí nosotros tenemos canchas de fútbol, tenemos parques de golf, con agua 24 horas, regados permanentemente. Sí. Eso es lo que hay que regular. Nadie lo está regulando. Eso es lo que hay que regular. Eso es lo que hay que regular, el uso general del agua. Para en segundo momento regular el agua potable y el saneamiento. Pero si no regulamos en este momento los diferentes usos del agua, agricultura, consumo para uso humano, industria, recreación, la conservación del acuífero, si no lo regulamos ahorita no podemos entrar a regular otra cosa. A ver, Óscar, es los componentes de la pirámide, por decirlo. Ahí es donde hay que priorizar para quién es primero el agua y cuál es la primera utilidad que debe darse el agua. Y ahí claro, no hay ninguna duda, ¿no? Claro, quizás reconocer primero el derecho fundamental, ¿no? A que como seres humanos necesitamos el agua. Y luego, obviamente, esa gestión, donde decir quién es esa prioridad a la hora de obtener esa agua potable. Obviamente es la sociedad, es la población. Y luego, todos estos recursos, que también lo mencionaba Ernesto ahí, viene desde la extracción, ¿no? El manejo de las cuencas, la distribución y el saneamiento. Todo esto tiene que entrar, tiene que aprobarse las leyes respectivas, darle la fuerza necesaria a los ministerios, la discusión necesaria. Bueno, y llegamos al final, sí, porque ¿de qué sirve tener campos de golf donde van a jugar 3, 4, 5 personas y hay comunidades enteras de 5.000, 10.000 familias que no tienen agua potable? Yo creo que ahí es cuestión de justicia también respecto al tema del agua. Muchas gracias por habernos acompañado, gracias por haber estado con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y un saludo también a los amigos que estuvieron pendientes. Vamos a seguir de cerca esto, vamos a ver precisamente cuáles son las medidas emergentes que anuncia hoy el presidente de la República y a ver cuál es la respuesta de las comunidades, porque cada vez hay más comunidades, como lo hemos dicho, comunidades que están saliendo a protestar respecto al tema del agua potable. Es todo, gracias.